¿Quieres saber si puedes utilizar una esterilizadora UV con tu equipo para tatuar? Quédate en este video que te voy a explicar los pros y contras en el uso de estos aparatos con nuestro equipo para tatuar. Disforia. Hola, soy su amiga Disforia. En este video vamos a hablar acerca de las esterilizadoras, qué tan viable es su uso en el equipo para tatuar, es decir, para esterilizarlo, para dejarlo limpio y desinfectado para poderlo utilizar una y otra vez, como en este caso con una máquina de bobinas y su grip tradicional. Vamos a ver cuáles son los pros y cuáles son los contras que puede tener el uso de una de estas esterilizadoras. Lo primero que tenemos que saber acerca de estas esterilizadoras es para qué se utilizan y de qué manera funcionan. Este tipo de esterilizadoras UV van a funcionar por medio de luz fría, tanto lumínica como térmicamente hablando, lo que permite que podamos usarlas con cualquier material para su limpieza, tomando en cuenta que los instrumentos quepan en el modelo de la esterilizadora que tengamos. Como es el caso, esta máquina de bobinas con su grip y su tubo caben perfectamente en esta esterilizadora, por lo que no vamos a tener ningún problema al meter los aditamentos dentro de ella, pero va a haber máquinas o aditamentos que no van a caber y no van a permitir que ésta cierre de manera correcta, lo que no nos va a permitir una buena esterilización. Este tipo de esterilizadoras se usan principalmente para la limpieza de instrumental en uñas y pedicura, podología, odontología y algunos otros ramos de la salud, incluido el tatuaje. El tatuaje, aunque muchos no lo ven como un ramo de la salud, lo es, y por eso las medidas de higiene y salubridad que utilizamos son muy similares a las de otros oficios. En un video que les voy a dejar por acá, les había hablado sobre la esterilización de grips para tatuar por medio de esterilizadoras térmicas o con antibencil, métodos que implican el uso de líquidos por un lado con el proceso con antibencil y el uso de altas temperaturas por el otro lado con la esterilizadora térmica. Cualquiera de los dos procesos que les muestro en ese video son los más eficaces, porque tanto el calor como el líquido llegarán a las partes más recónditas de los orificios de nuestros instrumentos, lo que garantizará la esterilización correcta y a fondo si la sabemos hacer y es que así la necesitamos. Por ejemplo, si a un grip tradicional le entrara sangre de un cliente, una esterilizadora como esta o como cualquier modelo que exista en el mercado, aunque no funciona a base de líquidos o temperaturas sino de luz ultravioleta, es muy eficiente. Ocupa menos tiempo para esterilizar y menos energía. Tiene la misma fuerza germicida que los otros métodos, pero sin los riesgos ni las limitaciones de la esterilización térmica que el calor implica o de la esterilización líquida que el antibencil también nos va a implicar. Por ejemplo, en una esterilizadora térmica no podemos meter instrumentos de plástico porque se derriten, y en el antibencil, por ser líquido, no se pueden meter máquinas de bobinas como en este caso, ni máquinas rotativas clásicas porque se dañarían sus componentes. Existen esterilizadoras UV fabricadas por marcas especialistas en equipo de tatuaje, las cuales realmente son muy costosas. Cualquier esterilizadora va a generar y a realizar la misma función, no importando su costo, únicamente va a cambiar el modelo, el tamaño, la capacidad que ésta tenga y también los tiempos de esterilización que manejen. En este caso, esta esterilizadora es automática, no hay nada que hacer más que un solo clic y esperar a que termine de esterilizar. Algo que sí tenemos que tener bien en cuenta al usar esterilizadoras UV con este tipo de equipos es que no va a bastar con una sola esterilización. Vamos a tener que abrir la esterilizadora, voltear nuestro equipo y acomodarlo de cierta manera para que la luz llegue a lugares donde no llegó en la esterilización anterior. Esa es una de las desventajas que tienen estas esterilizadoras. En una esterilizadora de luz ultravioleta sí vamos a poder meter tanto máquinas de bobinas o rotativas de cualquier tipo y sus grips, sus puntas reutilizables y hasta los cables clipcord o RCA que utilicemos con dichas máquinas. Pero va a existir una desventaja y es lo que ya les mencionaba, ya que al esterilizar por medio de luz no va a alcanzar a llegar a los orificios y texturas más escondidos de nuestros equipos o instrumentos, o sea, la luz solo va a esterilizar donde alcance a iluminar y donde no
alcance a iluminar, no lo hará. Por eso es que vamos a tener que voltear nuestros equipos varias veces para asegurarnos de que queden lo mejor esterilizados posible. Si queremos utilizar una esterilizadora UV y que nos dé los mejores resultados, es evitando contaminar excesivamente nuestros equipos al trabajar y mantenerlos lo más limpios posibles. Y de esa manera, este tipo de esterilizadoras será nuestra mejor opción si somos buenos practicantes del tatuaje y la higiene. Por eso es que existen métodos para cubrir nuestras máquinas y cables montados para trabajar y protegerlos contra la contaminación cruzada. De esa manera los equipos no serán infectados, sino solo contaminados y muy superficialmente si es el caso. Por eso no nos debemos de confundir. El cubrir y proteger nuestras máquinas y equipos al trabajar no es opcional. Eso es algo que siempre tenemos que realizar. Lo que sí va a ser opcional va a ser la esterilización, porque si nosotros cubrimos bien nuestros equipos, posiblemente no necesitemos esterilizarlos. En esos casos, este tipo de esterilizadoras serán una opción rápida, barata, sin riesgos y eficaz para mantener la mayoría de nuestro equipo limpio si sabemos trabajar correctamente al tatuar y al esterilizar. Si la idea de un tatuador es trabajar de manera sucia, sin cubrir ni proteger de manera correcta sus máquinas, equipos ni cables, pues realmente no le va a servir de nada una esterilizadora UV y siempre tendrá que esterilizar mucho más a fondo y tardado con calor o antibencil. Esos procesos son más tediosos si es que tatuamos muy seguido, porque cualquiera de ellos implica como mínimo 30 minutos para realizarlos correctamente, y en una esterilización UV tardaremos menos de 5 minutos dependiendo del equipo y del instrumento en cuestión que vayamos a esterilizar. Enseguida vamos a ver cómo es que yo utilizo en específico esta esterilizadora con mi equipo para tatuar. El uso en sí es muy sencillo, únicamente le doy un clic a este botón, aquí me va a marcar el avance de la esterilización y una vez que llegue al 100% se va a apagar automáticamente, permitiéndome que yo pueda destaparla, sacar mi equipo si ya está listo o voltearlo si es necesario para que la esterilización quede lo mejor posible. En este caso, para que ustedes vean cómo es que funciona la luz UV, voy a activarla antes de cerrarla, ya que esta esterilizadora sí me permite hacer eso. Hay otras esterilizadoras en el mercado que únicamente van a funcionar estando cerradas, pero esta no, y por eso la elegí, porque me permite que ustedes vean cómo es que la luz cubre nuestro equipo y eso es lo que va a empezar a desinfectar. Vamos a iniciar. Como ustedes pueden ver, aquí ya empezó el avance. Nos está marcando un 25%, al cual todavía no ha llegado. Cuando de verdad llegue al 25%, va a pasar a nuestro siguiente indicador. Como ustedes pueden ver, la luz UV está cubriendo gran parte de mi equipo, pero como hay partes como en medio de las bobinas o adentro del grip a donde la luz no llega, vamos a tener que hacer este proceso acomodando nuestro equipo varias veces en diferentes posiciones para que este quede lo mejor esterilizado posible. Voy a tapar la esterilizadora y voy a esperar a que termine el proceso. Listo, como pudieron observar, ya terminó el proceso de esterilización. Ya puedo destapar mi esterilizadora y ya puedo tomar mi equipo. En este caso pudimos observar que la luz UV no llegó por todos los orificios ni por todos los lados del equipo, por lo cual podemos acomodarlo de una manera distinta. También quiero hacer la observación de que el grip lo metí con todo y sus tornillos puestos, cosa que no debemos hacer. En esta segunda esterilización, ya con el equipo en otra posición, voy a meter el grip también en otra posición, pero sin los tornillos. Para eso ya tengo por aquí mi llave Allen, la cual voy a utilizar para aflojar los tornillitos y con mucho cuidado retirarlos. Tenemos que fijarnos que los tornillos se van a caer o se nos pueden zafar. La esterilizadora tiene orificios por los cuales se pueden ir esos tornillitos si no ponemos atención. Justo como acaba de pasar, se me zafó el tornillo y pudo haber brincado. En este caso quedó abajo de la
máquina, pero tenemos que tener mucho cuidado con ellos porque si se nos van para dentro de la esterilizadora vamos a tenerla que desarmar posiblemente para poderlos sacar nuevamente. Entonces se los retiro y los pongo por aquí, pero con cuidado. Vuelvo a meter mi grip en una posición distinta y voy a acomodar el otro tornillito donde se alcance a ver para que le dé la luz. Y nuevamente voy a cerrar mi esterilizadora para volver a iniciar el proceso y que mi esterilización quede lo mejor posible. Mientras la esterilización se lleva a cabo, muchos de ustedes se preguntarán ¿para qué sirve este otro botón en este tipo de esterilizadoras? Realmente no quería hablar de eso en este video porque no tiene nada que ver con el fin, que es esterilizar. Este botón dice aquí aromaterapia. Este tipo de esterilizadoras traen un panel donde podemos echar una gotita de perfume o de loción y mientras la esterilizadora está trabajando nos va a soltar un ligero aroma. Va a hacer la función de un difusor de aroma, el cual nos puede relajar durante el proceso del tatuaje que estemos realizando o del proceso de trabajo que llevemos a cabo. De hecho, podemos usar la esterilizadora únicamente para la aromaterapia y no necesariamente para esterilizar. Este tipo de esterilizadoras también cuentan con una entrada USB tipo A de este lado, que nos va a permitir conectar cualquier tipo de dispositivos para poder estar utilizando tanto la esterilizadora como algún otro equipo. En este caso, si nada más tuviéramos un contacto tipo USB, podemos utilizarlo para la esterilizadora y de aquí podemos cargar una batería inalámbrica para una máquina o podemos conectarle, no sé, algún celular, algún dispositivo que se conecte vía USB. Pero esas son funciones extras que trae este tipo de esterilizadora, porque las que son de marcas reconocidas de equipos para tatuar no traen ese tipo de aditamentos, únicamente esterilizan y esa es la única función con la que van a cumplir. Listo, ya terminamos con la segunda parte del proceso de esterilización. Cada proceso o cada parte que realicé dura 5 minutos. Eso es lo que tarda en hacer una esterilización este tipo de máquinas. En este caso, como yo lo hice 2 veces al acomodar en diferente posición mi equipo, me llevé 10 minutos. Vamos a tener en cuenta que, como les mencionaba, si mi equipo estuviera completamente infectado porque le hubiera caído sangre o fluidos del cliente, esta esterilización no me serviría y en ese caso la máquina quedaría contaminada. No habría una manera de dejar bien descontaminada esta máquina, ya que no podemos desinfectarla ni con antibencil ni con esterilizadora térmica, y esta esterilizadora UV no podría llegar a esos lugares para poder desinfectar por completo y acabar con virus, bacterias e infecciones. Este tipo de esterilizadoras son realmente económicas y las podemos encontrar en cualquier tienda en línea, y la verdad es que para quien trabaja de una manera correcta, como lo hago yo, cubriendo siempre de la mejor manera mis equipos, esta opción es una de las mejores, porque no es invasiva como la desinfección con líquidos y porque puedo meter todo tipo de equipos, a diferencia de una esterilizadora térmica en la cual el calor es tan alto que todos mis componentes se podrían derretir. Espero que este video les haya sido útil para saber si estas esterilizadoras son una opción para ustedes como tatuadores o si prefieren quedarse con los viejos métodos como son las esterilizadoras térmicas y el jabón antibencil. Gracias y hasta la próxima.